Y bueno, pues chicos y chicas, profesores, papitos y todo, pues el público general que esté ahora presente, bienvenidos a esta clase. Bueno, como preámbulo, antes de iniciar a la charla, saber que la metacognición es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque ya no solamente llevamos a cabo las habilidades superiores. ¿A qué me refiero en el momento que yo toco la temática de habilidades superiores? De la memoria, de la concentración, de la inteligencia. La metacognición lleva a un nivel más elevado porque entra lo que es la emocionalidad, el cómo yo respondo mediante un nivel, probablemente hablando ya de un adulto, de estrés ante las situaciones específicas como docentes o de manera contraria, el estudiante. Cuando se encuentra completamente etiquetado, que no lee, no suma, no resta, cómo va a responder y cómo nosotros podemos pues ayudar de cierta manera, de cierta forma, aplicando lo que es la metacognición. Yo voy a hacer, obviamente pues esto es una charla, vamos a hablar directamente de lo que es estrategias, tener claras las estrategias pues que están divididas dentro de la educación, como son pues la cognitiva, la metacognitiva y las socioemocionales, y vamos a ir dando poquito a poquito ciertas pautas. Aspiro que el tiempo me dé para poderles dar algo de un ejemplo de una clase con metacognición, para que ustedes tengan pues el panorama más claro, más abierto y puedan aplicarlo. Si bien es cierto, pues las estrategias dependen mucho de la metodología que usted como docente imparta o probablemente de un modelo pedagógico del que usted forme parte dentro pues de su cultura pues profesional. Pues bueno, el saludo de manera general a todos pues nuestros ecuatorianos, compañeros, docentes también de México. He tenido la oportunidad de conocer algunas personas que han estado dentro del curso y también fuera de. Son personas muy amables, muy cariñosas, muy prestas para compartir también pues sus materiales y sobre todo compartir la cultura en la parte de la educación. Bienvenidos compañeros y hermanos colombianos, hermanos pues chilenos. Yo me gusta mucho en el momento que estoy investigando, tienen unos libros hermosos, hermosos, tanto como México, Colombia y Chile, tienen unas investigaciones muy bonitas en la parte de lo que es la neurodidáctica, en lo que es la parte de las estrategias y en el desarrollo del ser humano. Pues bienvenidos a todos ustedes. Lo importante es que somos ya una comunidad, somos una red sin distinción, sino con el corazón unido para poder comprender y aprender todo lo hermoso pues que es este mundo de la educación. Chicos, pues con todos ustedes tengan un fuerte abrazo, un gran cariño de parte de nosotros pues los hermanos ecuatorianos, que nosotros así como ustedes son muy hospitalarios, muy querendones, muy amorosos, muy delicaditos para los compañeros pues que han estado dentro de mis cursos y he tenido la oportunidad de tratarlos, muy amorosos. Eso es lo lindo de mediante la conectividad, mediante este recurso pues que tenemos la oportunidad de compartir, podernos llevar en una sola unión, en un solo propósito de manera pues mundial. Chicos, pues vamos a entrar ya a lo que es la parte de las estrategias de metacognición, pues obviamente iniciamos siempre con una presentación directa. ¿Qué será una estrategia? ¿Verdad? Aquí vemos un juego que todos obviamente pues conocemos y es el ajedrez, ¿verdad? Aquí está su mente, su metacognición dentro de la estrategia que esta ficha denominada pues del caballo, ¿verdad? Para poder hacer un puntaje y llegar acá y esta ficha que sea para el otro equipo, tiene que de ley hacer una forma en L. ¿Qué pasa con esta ficha que está monitoreada por usted? Está buscando una meta, está buscando un fin, pero siempre tiene que respetar el proceso para llegar y lograr.
De ahí parte el ejemplo del ajedrez para que ustedes entiendan lo que es una estrategia. Obviamente pues todos lo manejan porque dentro de las planificaciones generalmente pues nos piden las actividades y las estrategias que se manejan. Si bien es cierto, las estrategias son el conjunto de acciones planificadas sistemáticamente. Al hablar yo de un sistema, significa que hay una jerarquía, significa que hay un proceso, significa que hay algo que yo debo de cumplir. Y si me salto un punto, si me salto un paso, no llego a mi meta, no llego a mi fin determinado tal cual como lo indica aquí. Muy bien, ahora, las estrategias, bueno, ahí dejémoslo. Las estrategias de aprendizaje pueden ser cognitivas, metacognitivas y socioemocionales. Obviamente aquí yo les estoy dando una imagen por cada una de las divisiones. Al decir yo que voy a trabajar estrategias de aprendizaje, significa que voy a trabajar las funciones ejecutivas, es decir, voy a obtener procesos cognitivos, sistemáticos, ¿para qué? Para regular o que me permitan resolver un problema de la vida cotidiana y obviamente voy a aplicar pues mis habilidades, voy a poner en funcionalidad las neuronas cerebrales y voy a hacer qué cosa, que resulte un concepto mediante que la atención que nosotros ubiquemos dentro de esa motivación en el aprendizaje y la memoria. ¿Por qué la memoria? Porque vamos a recordar lo que antes aprendimos con lo que estamos aprendiendo y vamos a hacer un choque. Al dar ese choque obtenemos el conocimiento nuevo. Ahora, el tema de hoy. Estrategias de aprendizaje metacognitivas. Aquí vemos a quién, al cerebro que está trabajando con mucha fuerza, que está dando lo mejor de sí y hasta le hemos sacado, como decimos en nuestro país, la gota gorda. Entonces, las estrategias cognitivas van a ser un plus agregado de trabajo de todas estas funciones ejecutivas de la atención, la memoria, pero ya aquí va a haber autorregulación, ya va a haber algo que nosotros debemos de manejar, de controlar, de mejorar, de pensar, de argumentar, de trabajar. ¿Sí? Ahora, las estrategias de aprendizaje también tienen que ser socioemocionales. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con el desarrollo socioemocional? Pues los que son de mi época, de mi leva, como se dice, vamos a sacar de quién es esta caricatura, de Snoopy, ¿no? Es este perrito pues que siempre se llevaba muy bien con sus amiguitos, este perrito pues de que siempre era muy querido, muy amado, muy apoyado y obviamente pues ya tenía su desarrollo socioemocional elevado, tenía una autoestima, un autoconcepto pues consolidado dentro de su grupo. Miren la importancia de saber las estrategias del aprendizaje y cómo yo me voy a manejar, dónde me quiero yo ubicar, cuál será mi estrategia predominante al momento de yo trabajar en la parte pues como profesor, como docente, como auxiliar, como autoridad, como la persona que un psicopedagogo, pues como un tutor quizás sombra en algún momento, pues que tengamos un estudiante y seamos nosotros la ayuda, o probablemente el psicopedagogo que va a ayudar en problemas de aprendizaje directo. Entonces debemos de saber y estar presto siempre a trabajar de manera conjunta, pues con las estrategias de aprendizaje, ya sean pues cognitivas, que tienen que ver con las metacognitivas y las socioemocionales, pues todas siempre involucradas en el proceso denominado aprendizaje. Muy bien, ahora, las mejores estrategias de aprendizaje, que son las clásicas, que son las comunes, que ustedes pueden observar, pues que se aplican mediante esta diapositiva. Tenemos memorización, que tiene que ver muchísimo con la parte de las funciones ejecutivas cerebrales, la asociación, la motivación, la práctica, la cooperación, la competencia, instrucción, la repetición, la revisión, el ensayo, la organización, la regularización, el debate, el análisis y la composición de mapas. Estas son estrategias de aprendizaje.
Pero cuando yo ya me quiero ir a la metacognición, yo ya voy a dar algo más, ¿sí? Vamos a trabajar, por ejemplo, en autorregulación. Ya vamos a trabajar basándonos en las habilidades que tenga ese estudiante, no solamente general de las del grupo. Voy a trabajar de manera ya individualizada, contextualizada, probablemente con una libreta individual al ritmo del estudiante, en donde si tengo 30, 35, 40 alumnos, voy a tener 30, 45 modelos diferentes del aprendizaje. Y ahí viene cuando utilizamos un concepto de plasticidad, donde cada uno tiene una estructura cerebral para lograr aprender, comprender, argumentar, fundamentar, sintetizar, que ya hablamos directamente de estrategias metacognitivas. Las que ustedes observan ahora en la pantalla son generales, las que nosotros pues siempre aplicamos, las tradicionales, las convencionales, pero al hablar ya de metacognición es más de lo que yo ya puedo dar directamente en clase. Ahora, a mí me llama mucha la atención en una frase, aprender a aprender. Miren, qué bonito, o sea, significa que nosotros vamos a aprender y también vamos a aprender de los chicos. Va a haber una parte donde vamos a tener un aprendizaje pues cruzado, donde vamos a tener un aprendizaje en ambas direcciones, donde ellos y nosotros aprendemos, donde no debemos dejar de lado lo que es la planeación. En el momento de la planificación de las estrategias, de la verificación, donde hablábamos del proceso, donde hablábamos de un sistema al momento de aplicar el contenido, al momento de aplicar la estrategia. Y al final la verificación, que no solamente, pues obviamente es en la evaluación, porque yo no evalúo solamente con una hojita, también puedo evaluar en una exposición, también puedo evaluar en un proyecto basado en aprendizaje o basado en el servicio o basado en un problema o basado en una investigación. El ABP es una gama de aprendizajes basados en. Entonces, la metacognición está muy empatado con esta metodología del ABP. Lo que pasa, pues, hablando ya muy contextualmente, pues en el Ecuador se han centrado en el aprendizaje basado directamente en proyectos, pero hay muchos más, incluso hay aprendizaje basado en eventos. Les pongo un ejemplo, cuando hacemos una feria, cuando hacemos nosotros pues algo muy, muy grande, en el Ecuador practicamos mucho lo que es la feria del Yo Leo, la fiesta de la lectura, practicamos mucho pues las ferias de artísticas, las ferias culturales. Entonces yo ya tengo ahí un ABP, pero basado en eventos, donde yo estoy aplicando la metacognición. ¿Por qué? Porque cumplo las tres partes de la planificación, cumplo la parte de la verificación del contenido y a la vez evalúo. Pero yo cuando trabajo en ABP, que tiene que ver mucho con la metacognición, que es su metodología estrella, como lo ven ustedes ahí, pues yo ya evalúo según cómo el estudiante exponga su experiencia, exponga su contenido. Entonces, miren, metacognición. Aquí yo tengo un corazón amarrado al cerebro, donde este icono del engranaje, que lo vemos en muchas de las aplicaciones virtuales, están empatándose una por una más grande, otra más chica, y Plink nos da un rayo, un brillo de ¿qué? De luz, donde va a salir directamente ya una idea. Muy bien. Al hablar yo de metacognición, significa que voy a tener hábitos. En estos hábitos vemos a una persona ya adulta, ¿no verdad? Que está planeando, que está estudiando. Ya le voy a dar la pauta a Marisela, me parece, no sé si alcancé a leer bien.
Debemos de tener métodos, debemos de tener pues un sistema, debemos de tener un proceso, debemos de tener en cuenta la inteligencia triádica. Ya vamos a ver de qué se trata. Pues unos me dirán, en mi vida he escuchado inteligencia triádica. ¿Qué será? Inteligencia emocional. Ustedes van a observar que aquí tengo dos partes donde me dice inteligencia emocional, pero dos figuras diferentes, donde la inteligencia emocional la voy a aplicar para resolver problemas de la vida cotidiana basándome en el conocimiento, y también yo voy a pensar, voy a utilizar mi emocionalidad, me voy a autorregular en el momento que yo tenga probablemente una frustración porque no llego o no alcanzo a un contenido, y tengo que aceptar de que yo como Ruth soy hábil en algo, pero también tengo una debilidad. Entonces todo este proceso tiene que ver con la metacognición. Está muy empatado con las inteligencias múltiples. Obviamente Gardner dice que hay 8 inteligencias múltiples, sin embargo, hoy en día hay muchas investigaciones donde nos dan a conocer y nos dicen que hay ya 10 inteligencias múltiples. De hecho, a medida que va a pasar el tiempo, pues estoy 100% segura que aparecerán más estudios, que aparecerán más habilidades que nosotros como seres humanos vamos a desarrollar. Ok, inteligencias múltiples de Gardner. Vamos a ver qué nos dice Gardner. Dice que las inteligencias múltiples pueden ser musical, pueden ser visual espacial, pueden ser naturalistas, pueden ser corporal sinestésica, interpersonal o intrapersonal, lingüístico verbal y lógico matemática. Por ejemplo, hay estudiantes que son muy buenos para tocar un instrumento, pero se les complica alguna otra que podemos observar aquí, pero eso significa que no son ni mejores, ni malos, ni buenos alumnos, sino que todos tenemos un proceso de autorregularización, de aceptación para darnos a conocer nosotros mismos, nuestras fortalezas y darle a conocer al medio en que nos rodea para qué somos buenos y a quienes podemos ayudar mediante un estilo de aprendizaje completamente colaborativo, completamente social, completamente pues interpersonal, ¿verdad? Y de ahí parten lo que son las inteligencias múltiples. De hecho, hay listas de cotejo para darnos cuenta cuál es la inteligencia predominante que probablemente ustedes tengan dentro de su grado. Y les va a ayudar muchísimo para darse cuenta todas esas fortalezas y hacer esos refuerzos, esos condicionamientos positivos que necesitan los chicos. Ok, vamos a hacer un jueguito muy rápido. Ahí sí quiero que los que quieran participar, escúchenme de qué se trata. Yo le voy a dar la vuelta a la ruleta y en el tipo de inteligencia múltiple por Howard Gardner me van a dar un ejemplo. Por decirles, yo voy a hacer el primero para que me entiendan. Vamos a darle el movimiento a la ruleta y vamos a decir para. La ruleta paró en espacial. Al ubicarme yo en espacial, significa de que yo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, para yo trabajar la inteligencia espacial, tengo que trabajar, por decirles a los chicos pequeñitos, con un laberinto. ¿Sí? Tengo que trabajar con las nociones temporoespaciales, es decir, cómo me voy a ubicar en el tiempo y en el espacio. Alguien que desee esto para que forme parte del juego, vamos a hacerlo con 2 personas porque hay bastante para compartir, ¿no? La intención es que ustedes tengan claro esto. Joana, le sale en la inteligencia lógico-matemáticas. ¿Cómo usted trabajaría inteligencia múltiple en lógico-matemáticas? Lógico matemático, buenas tardes ante todo, toda la planta y a usted, buenas tardes, contenta de estar aquí en primer lugar.
hoy viernes que ha sido cansado, pero contenta de estarla escuchando. Contestando su pregunta, en el espacio soy párvulos, me encanta esta área de las inteligencias múltiples y en el espacio de matemáticas hay mucho material para trabajar. Más me gusta trabajar en juego trabajo, que a la final me parece mucho divertido trabajar con pelotas, con obstáculos. Soy atleta y por ende yo creo que cuando utilizamos el juego antes que la materia nos va a resultar. Si voy a trabajar con la noción arriba y abajo, me pongo música, ahora sí vamos a trabajar con una música bien bonita, sea de niños o de jóvenes del ambiente, con hula hula, dentro de la hula hula, fuera de la hula hula, salto adentro, afuera, adentro y nos vamos para adelante con ese espacio. Pero si ya hablando de espacio técnicamente, lo primero que trabajamos en un niño de 3 años es todo el espacio, por todo el salón, por toda la cancha. Primero jugando, arrastrándome, raptando, trotando por todo el espacio primero, porque es el primer tema que debemos conocer, es lo que es el material concreto o el espacio concreto. Jugar y cansarme, ensuciarme para luego posicionarlo en la hoja, que es lo de menos. Ajá, muy bien, Margot. Miren, la compañera nos hizo un resumen, enfocándose obviamente en la parte de la inteligencia lógica matemática, pero recuerden, la educación, ¿qué pasa? Tiene un enfoque completamente integral. Entonces, ella ya nos habla de todo lo que son las áreas, de todo lo que son las nociones, incluso lo que yo les decía hace un momento, el hecho que trabajemos una inteligencia no significa que podemos trabajar otra más. Ella hablaba mucho también sobre la inteligencia corporal, hablaba mucho sobre la inteligencia pues kinestésica. Al hablar yo de kinestésica, hablo de que el niño va a aprender haciendo, el niño va a aprender experimentando, el niño va a aprender proyectando, el niño va a aprender mediante su imaginación también. Entonces, miren, aquí hay muchísima importancia en la parte de lo que es las habilidades, el desarrollo de las habilidades de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Voy a proseguir porque si no nos vamos a quedar con full información y lo que deseo es que ustedes puedan compartir y sobre todo, pues, adquirir un poquito del conocimiento que yo les pueda dar. Tenemos aquí, estoy ahorita trabajando los conceptos que están dentro de la metacognición para ir, obviamente, ya a lo que es estrategia, ¿sí? Ok, inteligencia triádica. ¿Qué será inteligencia triádica que hoy sacó Ruth? Pues tienen 3 componentes. Miren, el componente componencial, empírica y contextual. Yo tengo que tener claro que dentro de la metacognición, como ustedes vieron también en el videíto, hablábamos sobre la planeación, hablábamos sobre la verificación del contenido y hablábamos también de qué cosa, de la evaluación. Hablaban de la metacognición como etapas de qué, declaratoria, procesual y condicional, que están específicamente relacionadas con estas 3 inteligencias, que se llaman triádicas. Primero, la componencial. La componencial es la capacidad de pensar en forma abstracta, procesar información y determinar qué se necesita hacer. Entonces, la componencial tiene que ver muchísimo con lo que yo admita o deje fuera del contenido para crear yo un fundamento, un aprendizaje. Ahora, la inteligencia empírica dice la capacidad de formular nuevas ideas y combinar hechos no relacionados. Es decir, la empírica significa que yo voy a aprender algo que nunca he tenido como un aprendizaje previo. Es algo que me va a comentar o que yo voy a leer y que probablemente no voy a tener un hecho para relacionar.
Ahora, la inteligencia contextual, capacidad de adaptarse a un entorno cambiante y modelar el mundo propio para optimizar las oportunidades, ¿verdad? Les doy un ejemplo de esto de las inteligencias con lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué pasa con nosotros? Nos dieron información sobre lo que era una pandemia, las fases, qué es una pandemia, de qué se trata una pandemia o qué era lo que hacía un virus. Pero nos dieron solamente esa información y nosotros tuvimos la capacidad de pensar bajo la información, procesé. Ok, ahora me voy a lo empírico, pero yo como Ruth Peñafiel nunca he vivido una pandemia. Jamás he sabido en carne propia lo que era una pandemia. Entonces no podía relacionar, no sabía lo que iba a ocurrir, pero sin embargo lo aprendí, porque a lo largo de la vida es un aprendizaje directo, es un aprendizaje continuo. ¿Y qué pasa con la inteligencia contextual? Optimizo oportunidades. Ok, me adapto a la nueva situación de la pandemia, cambio mis normas o hábitos en el cuidado de la bioseguridad. Ahora, para salir yo tengo que salir con una mascarilla, con una gafas, probablemente alguien pues con un traje de bioseguridad, acorde a lo que ellos como o el ser humano o la persona que está aprendiendo en este momento haya captado la información, el aprendizaje o de su propia experiencia a este entorno cambiante y va a modelar su mundo y al mundo que le rodea, optimizando nuevas oportunidades. Ahora sí, sigamos. Yo quiero hacer algo rápido para que ustedes vean que la metacognición también es neurodidáctica, es un choque de neuronas, es un choque de aprendizajes que están así, tic, 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 aprendiendo. Ahorita ustedes todo lo que yo les estoy diciendo estoy empatando, estoy seguro de que ustedes ya van a aplicar conceptos en donde van a decir, tengo que aprender a aprender, tengo que aplicar inteligencias triádicas. Tengo que trabajar estrategias metacognitivas para lograr un aprendizaje y que lleven un sistema, un proceso. No sé, asumo que algunos ya han jugado con Kahoot. Vamos a entrar y vamos a responder rapidito las preguntas y vamos a darnos cuenta cómo yo puedo trabajar la metacognición con la neurodidáctica y con una gimnasia cerebral. ¿Por qué? Porque en este momento, con este juego, yo voy a trabajar habilidades superiores. La intención de la metacognición es siempre tener activo al alumno, tener mediante mi motivación, mediante pues mi autorregulación de docente, mantenerlo siempre haciendo esos choques neuronales para que ellos puedan aprender, puedan comprender y todo. Pues no, ustedes van a ver en la pantalla el juego. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar aquí? Ojo, habilidades superiores, porque yo voy a leer en mi pantalla, en este caso de Ilan, voy a observar las preguntas, ¿verdad? Y voy a responder acorde al icono que responda a la pregunta correcta. Ojo, vuelvo y repito, van a ver la pregunta en la pantalla y van a responder acorde a la respuesta correcta que tengan ustedes en el icono. Hay unos que tendrán, por ejemplo, si la respuesta correcta está en el cuadrado, en su celular solo les va a aparecer, ustedes tienen que escoger, perdón, el cuadrado porque van a ver el círculo, el rombo. Observen la pantalla para que puedan dar las respuestas. Listo, muy bien. Ahora miren, ustedes pueden retroalimentar, pueden ver quién se equivocó, quién no, pero la respuesta correcta es
conocernos a nosotros mismos. Recuerden que hemos estado hablando muchísimo de la autorregulación, hemos estado hablando mucho de reconocer nuestras fortalezas, aceptarlo para lo que yo soy bueno y también para lo que me hace falta mejorar. Ok, vamos a la siguiente pregunta, chicos, pilas. El reto de la educación hoy en día, ¿cuál será? Listo, muy bien. Hoy en día de que nos tenemos que nosotros preparar muchísimo en la parte y en las habilidades de la tecnología, que no solamente hoy en día es tips, también hay taps, porque tiene que ver qué cosa con la relación de la comprensión del aprendizaje y de las TEPs, que tiene que ver en cambio con el emprendimiento de la participación en el aprendizaje. Miren, vamos a la siguiente. ¿Cuántas inteligencias múltiples existen? Eso también ya lo vimos y que tiene que ver en la parte cognitiva. Listo, 8 inteligencias múltiples. ¿Se acuerdan que vimos la ruedita? Habían 8 tipos de inteligencia y demás. Vamos a la siguiente pregunta. Lo estoy haciendo muy rápido, pero lo que quiero es que ustedes entiendan y comprendan de qué se trata la metacognición. ¿Qué nos permite hacer las inteligencias? Ya, ¿qué nos permitía? Todo lo que estaba aquí, miren, entonces ustedes podían responder cualquiera de las 4. Ok, vamos a la próxima y me parece que es la última. ¿Para qué sirven las inteligencias múltiples? ¿Cuáles son mis habilidades? Recuerden que yo estoy haciendo mucho énfasis en esta palabra de las habilidades y de las inteligencias. La última, chicos, y terminamos. Un arquitecto tendrá muy desarrolladas las inteligencias. Al momento de escribir, mil disculpas, no es hijos, pero bueno, todo es posible en esta vida, somos humanos. Entonces tenemos al ganador, vamos a ver, Chulis quedó en tercer lugar, Pili en segundo, y el ganador o la ganadora es Mónica Chamba. Muy bien, un fuerte aplauso para Moniquita. Perfecto. Seguimos ahora en nuestro aprendizaje. Entonces, miren, ¿de qué se trata la metacognición? De tenerlos motivados, de tenerlos atentos, de tenerlos pilas y prestos y llegar al gran aprendizaje significativo. Seguimos ahora. Ahora sí, bajamos la intensidad y nos vamos a lo que son las estrategias de metacognición. Tenemos, antes de iniciar a lo que son las estrategias de metacognición, ustedes pues que tener en claro algo.
que para yo habilitar tanto estrategias como el proceso de metacognición, siempre estas 5 preguntas. ¿Qué has hecho o aprendido? ¿Cómo lo has hecho o aprendido? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Para qué te ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones podrías utilizar, podrías aceptar, podrías utilizar lo que has aprendido, esta forma de aprender? Vamos a leer la última porque ahí se me apareció la aceptación de la sala. Ok, ¿en qué otras ocasiones podrías utilizar lo que has aprendido, esta forma de aprender? Entonces, aquí está y se cumplen los principios de aprender a aprender. ¿Y cómo los voy a verificar? Mediante estas preguntas. ¿Listo? Seguimos. Ahora, dentro de la parte pues educativa, hoy en día, en el contexto ecuatoriano nos están diciendo utilicen la metacognición, la escala de metacognición. Entonces, aquí hay un ejemplo general, ¿no verdad? Vamos a ver esto de la metacognición. Dice, es el proceso por el cual nos hacemos conscientes de nuestro propio aprendizaje, identificamos habilidades, limitaciones, herramientas, conocimientos previos, conocimientos nuevos, progresos y su aplicación práctica para hacer frente a las distintas situaciones que nos presentan en la vida. ¿Qué tal? Entonces es un resumen de todo lo que hemos estado viendo hace un momento y aquí están las preguntas, pero obviamente es un ejemplo pues de la escala de metacognición. Por ejemplo, si yo les doy una clase ahorita rápida, ustedes tienen que responder a estas preguntas. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Para qué me ha servido el aprendizaje que yo les estoy dando? ¿Qué ha resultado más fácil, más difícil o más novedoso? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Y qué he aprendido? ¿Sí? Entonces siempre tienen que tener estas preguntas bajo su concientización al momento de la validación, que es la última fase en el proceso de metacognición. Ok, vamos a ver, hablábamos de las habilidades superiores en donde el cerebro pues le vamos a sacar todo su exponente para poder que logre el mayor esfuerzo. Por eso teníamos nosotros un cerebro con una pesa que estaba sudando mucho y trabajando de más. Entonces, aquí tenemos unas habilidades, como ustedes bien lo vieron, para enseñar a pensar. Son habilidades que muchas veces ustedes lo han practicado. Dice, leo y entiendo. Muchos de nosotros o de nuestros estudiantes leen, pero no entienden. Y debemos de nosotros ahí captar la situación específica y siempre pedir al estudiante que comprendió. Y enseñarles a qué, a pensar, porque deben de adaptarse cada vez que lean, comprender, tener un pensamiento fundamental para enseñarles a pensar. No solamente es leer por leer, sino llevar a un nivel más alto de lo que es la comprensión lectora, no solamente de la lectura. Ok, razono problemas con dibujos, por decir, profe de matemáticas, ok, no es solamente de leer, de comprender. Si yo dibujo, ¿qué es lo que voy a hacer? En ese problema se me va a hacer más fácil el entendimiento y a medida que voy haciendo el collage o el dibujo para trabajarlo, voy ubicando también las cifras que tengo que realizar, las operaciones que tengo que manejar. ¿Para qué? Para que mis habilidades cognitivas hagan ese plot o ese choque que necesito para que salga el brillo, para que salga la idea, para que salga todo lo que necesito por aprender. Ok, ahora, la práctica en solución de problemas. ¿Qué será esto? Tenemos que identificar que los chicos, pues nosotros siempre en la parte del contexto ecuatoriano nos dicen que debemos de trabajar con problemas de la vida cotidiana. Y wow, metacognición, ¿qué me dice? Autorregulación, educación emocional, tanto para el contenido como
para la fase emocional del ser humano. Entonces, cuando yo trabaje o haga alguna temática específica, tomar en cuenta de que debo de tener la práctica de la solución de problemas. Ok, vamos a ver, hay más, hay 3 más. Razón o consecuencia lógica. Es decir, que puedo hacer yo un triángulo donde tenga secuencias de primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto, cuarto hago esto y quinto hago esto. Pero lo trabajo en secuencias donde ubico el contenido de la resolución del problema, pero también voy ubicando números, también voy ubicando colores, también voy ubicando carita de emociones, también voy ubicando pues un propio código que a mí me permita como docente identificar cómo se siente ese chico, cómo está llevando su autorregulación en el contenido que yo estoy manejando, que estoy impartiendo, porque obviamente tengo que cumplir con un resultado pedagógico. Ok, vamos a ver otra estrategia para pensar. Leo y busco el sentido oculto. Pienso críticamente, es decir, leo todas las noticias, pero siempre, absolutamente siempre, en cada lectura que nosotros hagamos, hay un contenido implícito. No sé si es que ustedes les han pasado con los chicos de la superior o del bachillerato. Ellos trabajan con muchos, pues, cuentitos, leyendas, y en la carátula hay una imagen que no tiene nada que ver con el contenido del cuento. Entonces, ¿por qué hay una carátula que no tiene que ver nada con el contenido, con la leyenda, con la fábula? Porque tengo, ¿qué cosa? Un contenido oculto, tengo un sentido oculto y que yo tengo que llegar a interpretar. Y ahí es cuando nuestro cerebro trabaja a la máxima potencia. Ok, juegos de pistas. Les encantan a los chicos los acertijos en donde nosotros elaboramos pues pista número 1, tienes que dirigirte, por ejemplo, vamos a hacer una receta de cocina, se me ocurre, ahorita que estamos trabajando, entonces yo tengo que decirle, vas a ir a la cocina y vas a abrir el refrigerador y vas a encontrar líquido sin color que nos va a ayudar para trabajar y hacer el experimento. Entonces, yo ya le estoy dando una pista, pero él sabe que tiene que buscar el agua, porque él ya va a asociar contenidos, pero no le estoy dando la respuesta, porque es muy fácil que yo le dé el listado del material para realizar la receta a que le dé las pistas, porque vamos a aplicar ahí ensayo, error, pero va a obtener un resultado, porque yo al final tengo que darle la respuesta de la pista. Miren, entonces se vuelve interesante y bonito el aprendizaje con los chicos. Ahora, estrategias de atención y memoria. ¿Qué será esto de estrategias de atención y memoria? ¿Qué será los pares? ¿Qué será buscar seriaciones? ¿Qué será funciones en las relaciones lógico-matemáticas? En bloques de fichas. Vamos a ver, miren, aquí tenemos esas estrategias. Crear aventuras. Cuando nosotros damos, miren, cuando nosotros damos un contenido específico en el aprendizaje, podemos crear aventuras, podemos decir, a ver chicos, vamos a cerrar ahorita los ojos, nos vamos a ubicar en un proceso donde ustedes están en este lugar, van a llegar, van a ubicarse, entonces yo creo esa aventura donde, acá en el cerebro, en el proceso metacognitivo. Ok, juegos divertidos de memoria. Hay miles de juegos divertidos con links de espacios pues completamente libres, donde pueden ustedes pues trabajar hoy en día. La praxis. ¿Qué será la praxis? La práctica, lo que yo hago, lo que yo relaciono bajo esa experiencia previa que yo tenga. Los murales temáticos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Sí, las fiestas temáticas. ¿Cuál es la temática? Los años 90, los años 80. ¿Y por qué nosotros no podemos trabajar un mural temático en ciencias sociales donde yo voy a hablar sobre la guerra civil y voy a hacer un teatro sobre esa guerra civil? Pero yo ya tengo un mural temático y yo ya tengo
un contenido dentro del aula, ya sea virtual o sea presencial, en el tiempo que estén en su país o en su lugar, y lo puedo realizar. Ok, esquemas mentales. ¿Cuáles serán los esquemas mentales? Pues bueno, en esquemas mentales pues podemos partir desde una infografía que hoy en día en la parte pues virtual están trabajando muchísimo. ¿Qué es esto de la infografía? No es nada más ni nada menos que un póster que usted va a vender su clase o su semana de clase, donde van a trabajar las actividades diarias o los proyectos o los retos que nosotros vamos a manejar. Ok, también otra estrategia, los dibujos, donde yo no voy a proyectar, por ejemplo, yo hubiese iniciado la clase no con estrategias para la metacognición, sino con los dibujos. E íbamos a empatar y íbamos nosotros mismos a reconocer nosotros mismos, a ver cuál era el contenido, el tema, el subtema que vamos a manejar dentro de mi clase. Obviamente yo no lo hice porque ustedes ya sabían cuál es la temática. Y canciones, tengo un contenido para comprender, para aprender. ¿Por qué no hacer una canción del aprendizaje? ¿O por qué no hacer una canción de los buenos hábitos, de las buenas palabras? ¿O por qué no hacer bajo mi emocionalidad una canción que exprese todo lo que siento? Miren, entonces aquí hay muchas estrategias que ustedes pueden trabajar, elaborar, manejar mediante su concepción metodológica, mediante su modelo pedagógico que manejen tanto de manera pues personal o como profesional, si es que pues obviamente trabajan dentro de una institución educativa que ya tenga relación directa con un modelo pedagógico. Trabajar con folletos, los tableros de pines. Estos tableros de pines son chéverísimos. Ahorita pues con esto de la educación virtual, ustedes en Google tienen una pizarra digital que se llama Jamboard y pueden realizar su pizarra digital con los pines, con notitas, donde pedimos, chicos, para el día lunes, por favor, no se olviden tal cual cosa. O chicos, para el día miércoles, recuerden que tenemos nuestra actividad sincrónica. Ah, no, para el día miércoles, chicos, recuerden que todos deben de tener una gorra, por decirles, porque voy a trabajar con la estrategia de los 6 sombreros. Esa estrategia es súper bonita, se las voy a explicar ahorita rapidísimo. La estrategia de los 6 sombreros tiene que tener el estudiante una gorra que represente un color de la motividad, y basándome en un tema específico, yo voy a decir, el chico, por ejemplo, el que tiene la gorra azul, va a trabajar la parte de la contención emocional con lo positivo. El que tiene la gorra naranja, lo negativo. El que tiene la gorra blanca, el aspecto neutral de esa temática. El que tiene la gorra azul. Bueno, y ahí ustedes van trabajando las emocionalidades acorde a un tema, pero yo ya dejé en mi pin informativo, en mi tablero de pines, perdón, lo que necesito para ese día. Y el detective. Puedo crear un folleto, no sé si han utilizado alguna vez una plataforma denominada Canva, un proyecto donde yo hago la proyección de mi blog, hago la proyección de mi póster, de mi post, y ahí les dejo las pistas para que ellos descubran o me busco, quizás se me ocurre una imagen en PowerPoint donde haya pues un caminito, tin, 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 y les voy dando metas por días y lo que ellos tienen que ir descubriendo con los retos que se vienen ahora dentro de la educación, pues que ustedes están trabajando con fichas pedagógicas directamente en la parte del contexto pues educativo, fiscal hoy en día en el Ecuador. Miren, entonces tenemos miles de estrategias. Ahora, yo les voy a dar una clase súper rápida con este link que son de los pictocuentos. Igual yo les voy a pasar el link para que ustedes puedan ver y estar atentos, chicos, porque ustedes ya saben cuáles son las preguntas de una escalera de metacognición, y este cuento no es que yo se los quiero presentar para darles ahí una mega charla del cuento, no. Este cuento tiene un objetivo, este cuento tiene un aprendizaje, así sea un cuento tradicional.
Y con eso yo concluyo lo que es la parte de mi... Con el link que yo les envié, escojo el país, perdón, el idioma, y vamos a trabajar la versión del cuento. Voy a trabajar la versión resumida del cuento. Escuchamos atentos. Había una vez una granja donde vivían muchos animales: vacas, ovejas, conejos, cerdos y mamá pata. Un día, la mamá pata puso huevos. Y después de muchos días, salieron de los huevos unos patitos muy pequeños. Todos eran amarillos, menos uno, que era gris. Todos los animales se reían mucho del patito gris. Decían: es un patito feo, feo, feo. El patito, muy triste, se fue de la granja llorando. Estuvo solo muchos días por el campo y se encontró a muchos animales: erizo, zorro, búho. Todos los animales le hablaban, pero él lloraba, lloraba, lloraba. Seguía muy triste. El patito estaba cansado de tanto caminar. Se sentó y se durmió. Cuando se despertó, vio un estanque con muchos cisnes. Los cisnes le dijeron: ven a nadar con nosotros. El patito empezó a nadar y se miró en el agua. Al verse dijo: bien, ya no soy un pato feo, soy un cisne de color blanco. Desde ese día, el pato nada feliz en el estanque. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Miren, chicos, entonces ustedes ahorita acabaron de ver un cuento, pero ¿qué pasó? Alguien tuvo una desconexión del internet, entonces yo voy a hacer la descarga del PDF de este cuento y voy a retroalimentar a esa persona que no pudo y lo voy a enviar en este momento, obviamente, al chat, porque yo necesito llegar a todos los chicos en el aprendizaje, ¿verdad? De ahí parte todo lo que tiene que ver las estrategias cognitivas, parte directamente del recurso que yo proporcione a todos los estudiantes y que piense en absolutamente todos. Ya les voy a enviar ahorita lo que es en el cuento, pero en PDF, por si acaso alguien necesite la retroalimentación, obviamente, del cuento. Y hasta que tengan ya el cuento pues en PDF, ¿yo qué voy a hacer? Voy a trabajar acá en la parte del juego del cuento, donde también hay preguntas. ¿Qué animales vivían en la granja? Miren, dice, ¿qué animales vivían en la granja? Entonces, vamos a ver, ¿serán domésticos? ¿Serán salvajes? Entonces, ¡bien! Y miren, dentro de este cuento yo ya tengo preguntas formuladas. ¿Dónde vivía mamá pata? Dice, ¿dónde vivía mamá pata? ¿En el campo o en la granja? ¡Bien! En la granja. ¿Qué salieron de los huevos? ¿Qué salieron de los huevos? Patitos, ¡bien! ¿verdad? Entonces ahí usted va haciendo una retroalimentación general para sus estudiantes. Y ojo, y luego... ¿Cuántos patitos eran diferentes? Y luego yo, ya de presentar directamente... ¡Bien! Directamente... ¿Cómo eran los patitos? ¿Cómo eran los patitos? Vamos a salir ahorita por cuestiones del tiempo para darles también la parte, pues, obviamente de las preguntas y demás. Al finalizar ustedes con esta clase, que he tratado de hacerlo lo más rápida, voy a presentar y los chicos van a responder en la escalera de la metacognición qué he aprendido, cómo he aprendido. Por ejemplo, ¿qué he aprendido? Estrategias de la metacognición, los procesos de la metacognición, ¿cómo lo he aprendido? ¿Cómo aprendieron ustedes? De manera visual, auditiva y también kinestésica. ¿Para qué me ha servido? Para poder hacer ¿qué cosa? La proyección
y en mi clase. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Las veces que yo crea necesario. Entonces, mi clase, mi charla el día de hoy, pues sí cumple con la metacognición y con la escalera de la metacognición. Eso sería lo que yo podría compartirles pues el día de hoy, y ahora sí abro pues paso a todo lo que tiene que ver con las preguntas. Súper chévere. Bueno, una de las preguntas que hicieron durante la charla es ¿qué aplicación utilizó Rosita para la ruleta y para recibir? Ya. La ruleta, tienen que armarse de mucha paciencia. La ruleta se la hace en PowerPoint. La ruleta se la hace primero con un cuadro estadístico. De ahí se le va ubicando nombre por nombre, tal cual como usted hace un cuadro estadístico, y de ahí tiene que jugar con los efectos. Ustedes pueden encontrar en YouTube cómo hacer una ruleta en PowerPoint, y ahí les van a dar las especificaciones, pero eso sí, tengan mucha paciencia para armarla. A mí me costó casi como 2 horas, pero porque no me había dado cuenta que no le habría agregado un valor, y ahí no me daba la vuelta la ruleta. Pero ahí ustedes pueden encontrar la opción de cómo hacer las ruletas en PowerPoint. Ya voy a ver si les puedo cargar el archivo mío para que en algún momento que ustedes necesiten, cambian los nombres y la utilizan, ¿ya? Preguntaba Valentina, ¿de qué forma podría trabajar con una niña que tiene hemiplegia en estas circunstancias, ¿no? En la forma virtual, por favor. Bueno, lo que es la hemiplegia, si no me equivoco, tiene que ver mucho con el control de postural, no tienen mucha motricidad. Entonces, depende del caso, cuál sería específicamente las partes que están afectadas del estudiante. Obviamente, por educación virtual, ¿qué es lo que yo puedo hacer en la hemiplegia? Enviarle un cuento leído, enviarle juegos, pero que ella no lo va a probablemente realizar o disfrutar con su área motora, solo que pues mamá, papá, sea el corresponsal para ayudarle, sí lo puede hacer. Pero sin embargo, digamos, si la hemiplegia puede ser de las partes inferiores y no de las superiores, entonces ahí sí tendría que saber específicamente la situación de la niña para poder trabajar y darle herramientas o estrategias, pero de ahí obviamente la hemiplegia, pero asumo que sus sentidos están bien, probablemente el habla sí debe de estar pues afectada, pero su visión, su audio, no. Entonces tengo 2 sentidos con los que yo sí puedo manejar herramientas como por ejemplo, como les decía, los cuentos leídos, las opciones de trabajo quizás manipuladas con sus manitos, o hay niños, por ejemplo, con hemiplegia que pintan con la boca y pintan muy bonito porque ellos ya han desarrollado esas habilidades, y de ahí parte el concepto de la metacognición, donde nosotros aceptamos nuestras debilidades y también nuestras fortalezas como seres humanos. Estaban preguntando desde qué edad se puede aplicar los pictocuentos. Ya, verá, los pictocuentos, los pictogramas son unas estrategias que las ocupamos en educación inicial, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos todo lo que es el audio, todo lo que tiene que ver con la parte visual. Entonces el niño, ¿qué hace? Escucha, observa, asocia, asimila, trabaja memoria, trabaja también atención. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta en la parte de los pictocuentos, siempre va a aparecer la imagen de la que representa a la palabra. Entonces, luego se me ocurre, y el niño tiene asociado esta parte de los pictogramas. Él solo con las imágenes, luego va a crear un cuento y lo va a reproducir con la tonalidad, con su voz, que su cerebro ha trabajado. Claro, también Armanda Correia dice que tiene un estudiante con síndrome de Down que tiene 8 añitos y el carnet indica 42 de discapacidad y cómo puede trabajar. Ya, verán, con los niños de síndrome de Down, de hecho, esta estrategia es para ellos. En el link del pictograma, bueno, yo ahorita les envié solamente el link del cuento hablado,
pero esta aplicación tiene los cuentos en PDF, tiene los cuentos hablados, tiene los cuentos solamente las imágenes sin el sonido, tiene la pizarra pictográfica, es decir que si yo escribo una palabra, obviamente con ayuda de mamá o papá, puede trabajar. Entonces, no sé cuál sea el grado o el nivel que tenga de síndrome de Down, es una estrategia muy buena, los pictogramas para trabajar con los chicos, porque algunos pues no han desarrollado por el diagnóstico específico en el síndrome de Down tiene que ver pues con la parte lenta de sus neuronas al momento de la cognición, pero no significa que, es verdad, puede ser que tenga 8 años, pero tiene un 6 menor a lo que es en la parte de la inteligencia, menor de lo que es un coeficiente intelectual normal, o probablemente una edad mental muy diferente a la edad física, pero eso no significa pues que no podemos trabajar con ellos los pictogramas. De hecho, este link que les compartí en el chat, pictogramas de cuentos convencionales, tradicionales, que les va a ayudar muchísimo a los niños a asociar todo lo que es la imagen y a desarrollar la parte de la memoria, como les dije, de la atención. Ahora, me preguntaban si también lo puedo aplicar con los chicos del autismo. Sí, pero cuando yo tengo un estudiante con el trastorno del espectro autista, debo de observar algo. Si ustedes se dieron cuenta, la música para mí puede haber sido agradable, pero para el chico con el trastorno del espectro autista probablemente no, y le cause una crisis. Entonces yo tengo que observar también, porque recuerden que ellos tienen agudos su parte sensorial es más aguda que la nuestra, ¿sí? Por su misma condición. Entonces su oído es más fino, más agudo, y probablemente el sonido del tin, 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 les va a causar alguna situación específica que no les agrada. Entonces el cuento lo pueden hacer sin sonido. Entonces todo eso nosotros pues debemos tener en cuenta si con el trastorno del espectro autista o trastornos también lo que tiene que ver con la hiperactividad. También hay que tener en cuenta todo lo que se produce con el ruido, o a veces los chicos con TEA también hay ciertos colores que les hace salir de su confort cognitivo. Entonces todo eso nosotros debemos de tomar en cuenta y saber en el momento de aplicar estas herramientas que son geniales, pero siempre nosotros adaptando a nuestra contextualidad, ¿verdad? A los estudiantes, porque yo puedo haber tenido en mi vida profesional 10, 15 estudiantes con el trastorno del espectro autista, pero los 10 o los 15 son completamente diferentes. Me llamó mucho la atención en cuanto a los cuentos, porque hace 19 años yo había escuchado cuentos que se ponían en el CD de los del universo y se escuchaban, pero en el cuento venía con las preguntas, crucigramas, pero no sé si estoy muy atrasada, pero me encantó, me fascinó mucho el cuento porque viene con pictogramas hablados y desarrolla mucho la memoria. ¿Cómo puedo hacer para aplicarlo ya mismo? Me encantó, no sé, yo nunca lo habría visto. Gracias. Ya, Joanita, miren, yo les voy a pasar el link de la aplicación. Esa aplicación, bueno, gracias a Dios, pongámoslo así, es gratuita. ¿Qué pasa? Primero la manejo yo como docente, de hecho yo sí la he aplicado en algún momento. Yo la manejo al revés y al derecho para darle la pauta. En este caso, no sé pues si es que también no sé si es ecuatoriana o qué, bueno, en su contexto, pues usted tiene aún la educación virtual. Envío el link, envío específicamente donde deseo el cuento que vamos a leer, que vamos a trabajar en esa semana. Incluso ella tiene la retroalimentación, la validación, porque si el estudiante, y ustedes se dieron cuenta de dos cosas, hay la versión extensa y la versión ya pequeña, la versión, se me fue ahorita la palabra, pero yo sé que me entienden lo que les quiero decir. Entonces, acorde al tiempo, ustedes pueden, por ejemplo, en clases trabajar la versión corta,
pero en casa le mandamos la versión larga para que ellos ya puedan responder la pregunta. ¿Y dónde me voy a ubicar? En la parte superior, donde dice jugar, jugar con el cuento, y ahí van a estar las preguntas y las respuestas, y obviamente los chicos pues se van a evaluar. O si no, envío el PDF para que ellos también tengan la parte de las escenas. ¿Y qué puede trabajar ahí usted? Memoria, porque usted trabajó la parte corta, pero va a mandar el PDF de la parte larga. Entonces van a haber escenas que se van a presentar y otras escenas que no. Y le voy a preguntar a los chicos cuáles son las escenas que vistes en mi clase. Entonces yo ya estoy trabajando ahí todo lo que tiene que ver con la memoria. Estoy yendo a un proceso más elevado de las habilidades superiores. Estoy poniendo a trabajar lo que les decía a la máxima exponencial a mi cerebro, y le estoy sacando, como decimos aquí en el Ecuador, el jugo a esa actividad. Hay muchísimos cuentos ahí en el link que les digo. Me pregunta, ¿cómo trabajar la metacognición con los niños con TDAH y con niños que provienen de un hogar disfuncional, ya que emocionalmente están afectados por su situación familiar? Muchas gracias y felicitaciones otra vez. Ya, miren, recuérdense que lo que es la cuestión de la metacognición tiene que ver muchísimo con la autorregularización. ¿Qué significa la autorregularización? Cuando yo, como Ruth Peñafiel, estoy pasando por un trance, digamos, de que mamá y papá no están juntos, están divorciados, o probablemente forma parte de un cargo público y en este momento papá no pudo estar en casa, o mamá es enfermera y no está en casa. Entonces yo tengo que trabajar la parte de la contención emocional. ¿Cómo lo voy a hacer? Con terapias. ¿Por qué? Completamente de relajación. Terapias que no, porque yo no soy psicóloga, o probablemente porque no tengo una especialidad, no significa que no puedo aplicar una yoga infantil. Les aconsejaría muchísimo los ejercicios de mindfulness que tienen que ver con esta parte de la relajación, con esta parte de las posiciones de yoga infantil, y que son muy fáciles y que van a ayudar a colaborar a que todas esas emocionalidades que en su momento están hechas un garabato en su corazón y a la vez también en su cerebro, que no le permite la concentración, pues vamos a calmar a los chicos. Con los chicos con el TDAH, ellos tienen los tics. ¿A qué me refiero tics? Hay chicos con TDAH que pasan haciendo esto, o golpeando la mesa, o golpeándose a ellos mismos, o pegando a alguien, porque son sus tics. Su condición les hace trabajar de esa forma, pero yo tengo que buscar algo que le llame la atención, algo que modele y que regule su conducta, porque que ellos tengan una condición, que ellos tengan un tips, no significa que yo no puedo ejecutar hábitos de mejora de conducta. De hecho, hay miles de técnicas de modificación de conducta, por ejemplo, el de la memoria, el de tiempo afuera, pero no es el tiempo afuera de decir, ok, te fuiste y quedaste allá afuera. No, vamos a tener un tiempo de 5 segundos donde usted va a respirar, va a inhalar, va a exhalar y se va a dar cuenta de qué fue lo incorrecto que realizó. Luego ingresamos, ¿verdad?, al aula, o ingresamos o dejamos que pase esa crisis específica de ese estudiante y sacamos nuestra escalera de metacognición. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué aprendiste al momento de respirar? ¿Sentí paz? ¿O quizás sentí más agobio, sentí más angustia? Entonces yo ya le voy dando, autorregulando, bajo la metacognición, que es nada más ni nada menos que conocer mi potencial. Yo ya sé que cuando hay mucho ruido, por decirle a un niño con TDAH, hay mucho ruido, no me gusta, no estoy bien y me comienzo a inquietar y pongo conductas que no estén dentro de la normalidad de los chicos. Entonces yo ya sé que voy a tener en ese momento una crisis, y el niño ya sabe que tiene que darse un tiempo de relajación para respirar, para inhalar, para exhalar, para probablemente contar, o quizás hay niños que incluso se calman apretando un papel,
hay otros que se calman mojándose las manos, hay otros que se calman pasándose un pañito húmedo por la cara. Entonces todas esas cosas son las estrategias que la parte experimental nos va a dar a nosotros cuando hemos tratado con los chicos con necesidades educativas, pues en este caso no asociadas a una discapacidad. ¿Alguna otra preguntita o Pati? Buenas tardes, muchas gracias por la participación. Felicitaciones a la profe Rusita y mi pregunta es, si yo trabajo con MyFunnel, es una plataforma para descargarse parecida a la que utilizamos con los niños de segundo, el cuentito del patito. Mi pregunta es porque como sigo trabajando con 7º año, necesito material para un niño con las características que usted, Lucita, acabó de describir. Tengo, unos 2 niños, pero uno es más intenso que el otro. Entonces, yo quisiera saber sobre esa herramienta o recurso, MyFun, usted nombró. Porque me interesa mucho ese. Muchas gracias. De nada, muchas gracias también, Rosita. Ya, Mindful es nada más y nada menos que terapias o ejercicios de relajación. No es una plataforma, es un tipo de ejercicio para nosotros poder aplicar con los chicos. Sino que si ustedes le ubican Mindful, se escribe M-I-N-D, F-U-L-L, ¿ya? Entonces lo buscan en la plataforma y les sale ejercicios o les salen en el YouTube, este tipo de ejercicios que son nada más y nada menos que terapias de relajación, posiciones de yoga para lograr que el cuerpo se relaje, se calme, porque recuerden que cuando uno tiene un estrés causado por alguna situación específica, ¿qué pasa? Los músculos están contraídos, los músculos están con dolor, están fuertes, pero yo al momento de hacer un ejemplo, me estiro o hago una posición específica, voy a lograr concentrarme en cómo realizar o producir ese movimiento de manera correcta y ya mi cerebro inconscientemente ya no se va a recordar de mi crisis, probablemente de mi ansiedad, de mi momento de frustración porque ocurrió algo dentro de ese tiempo de clases o dentro de mi casa. Entonces, ahí sí tienen que trabajar el mismo idioma tanto en clases como en casa. ¿Qué puede hacer usted? Se me ocurre como un póster, ahí sí hay una plataforma para hacer un póster que se llama Canva, que es una herramienta que utilizan las personas publicitarias. La puede encontrar de manera gratuita y se registra y usted hace su póster. ¿Cómo va a ser el póster o el post de esto? Ahí mismo pone pues las imágenes y los pasos que el niño tiene que realizar para lograr la calma. Entonces, tanto cuando usted ya vea esa situación específica, usted presenta su póster y el niño tiene y sabe lo que debe de hacer, porque usted ya lo está condicionando. Y ojo, para lograr un hábito necesitamos 21 días. No es que hoy presente el póster y obtuve las respuestas inmediatas. No, tengo que esperar un tiempo, ser muy paciente, ser muy prudente para lograr un hábito, ¿sí? Nos decían cómo pueden trabajar con un niño que está en educación básica y que no sabe leer ni escribir, o sea, déjame ver exactamente cómo me decía la profe, pero me decía que no sabe leer ni escribir y está en 3º de básica. ¿Qué recursos pueden utilizar? Bueno, al estar en 3º de básica, recuerden que nosotros aquí en el Ecuador, manejamos los niveles de educación, ¿verdad? Tenemos inicial, tenemos elemental y tenemos media. Ahora, si bien es cierto dentro del nivel elemental, ya lo que es la destreza que debe de desarrollar hasta llegar a ese nivel debe de ser leer y escribir de manera pues correcta. ¿Cuáles serían las estrategias para nosotros trabajar aquí? Materiales concretos, fichas. Primero, logrando el desarrollo de la conciencia fonológica. ¿A qué me refiero?
del sonido de las letras para que ellos puedan empatar luego lo que son las sílabas. Ir entendiendo el sonido y la representación, tanto escrita como sonora. Ok, luego que logro de que el estudiante tenga esa respuesta, y ojo, siempre y cuando observar, darme cuenta, porque si está en tercero de educación básica general, porque no lee, probablemente puede ser quizás que tenga o solamente un rezago escolar, o probablemente está presentando algún trastorno del aprendizaje como una dislexia, se me ocurre, o probablemente esté dentro de una discapacidad intelectual donde el estudiante aprende de manera más lenta y en su momento pues quizás no se le dio la intervención necesaria para lograrlo. Estábamos con lo que es la conciencia fonológica, todo lo que es el sonido, todo lo que tiene que ver pues con la parte de las sílabas que representen y, ojo, el hecho que yo trabaje primero con la conciencia sonora no significa que estoy trabajando un método silábico, porque yo puedo trabajar el sonido de la sílaba, pero con la presentación de la palabra o de una imagen y puedo trabajar el método global, que es lo que hoy en día pues aconsejamos de manera general, donde el chico relacione, tenga esa conciencia interna, esa conciencia ya léxica, que se va a dar cuenta del significado de la palabra con solo viendo el sonido o escuchando la cadena sonora que forma parte de una palabra, que vendría a ser lo que tenemos como conciencia léxica. Es decir, les pongo un ejemplo, rosa. Rosa puede ser un nombre, rosa puede ser un objeto de la naturaleza, o rosa puede ser un color. Entonces el niño cuando hace una oración tiene que saber cuál de los tres significados que tiene esa palabra, que tiene una cadena sonora con dos sonidos, cuál es el significado que va a aplicar para llegar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Lo que es la conciencia semántica. ¿A qué me refiero con la conciencia semántica? Donde ya va a formar, empatar, a unir las oraciones y le va a dar un sentido. Y la última y la menos escuchada, que es la conciencia pragmática. ¿A qué me refiero con la conciencia pragmática? Donde ella argumenta, donde él ya hace un párrafo, donde él ya hace un ensayo. Entonces, miren, hay 4 tipos de conciencias al momento de trabajar la problemática en la parte cuando el niño no aprende rápido, porque debemos de ver, en primer lugar, descartar que ocurra algún problema o trastorno del aprendizaje. Primerito. Segundo, si es un rezago escolar, ver cuál es la competencia que ese niño, que a pesar de que esté en tercero, puede tener una competencia curricular de preparatoria. Entonces, puede ser que ya él sepa los 3 primeros fonemas con las vocales. Entonces, yo ya tengo un indicio de que hay un conocimiento de una conciencia fonológica. Entonces, debo de trabajar más esa parte para lograr la conciencia léxica, luego la conciencia sintáctica y la última que es la conciencia pragmática. ¿Sí? Es un gusto y un placer, pues siempre los que han estado ya conmigo saben de que amo compartir lo poco que puedo aprender día a día dentro de esta profesión tan bella y tan hermosa. Me encanta la parte de trabajar con ustedes, con personas pues que quieren realmente aprender, quieren realmente conocer algo más para poder aplicar dentro de lo que es el concepto tan grande de la educación, del aprender a aprender. Gracias a ustedes también porque de una u otra forma pues son nuestra inspiración, el quizás ir aceptando las debilidades que tenemos como magisterio, como grupo de docentes, y mediante esos estudios que se hacen, decir, bueno, esto es lo que podemos aportar con los profes y ayudarlos y dar ese granito de arena para pues ir haciendo esas debilidades que tenemos en algún momento de nuestra profesión una gran fortaleza y un gran apoyo a nuestros chicos que están siendo motivados por nosotros, pues nosotros somos ese patrón que tienen ellos para poder seguir dentro de la educación. Somos nosotros pues quienes los motivamos
a ser profesionales desde pequeñitos, y eso creo que nos lleva a dar estas charlas con mucho amor, con mucho cariño para este público tan grato que yo las veces pues que he podido participar siempre he tenido. Gracias, chicos, que tengan una linda tarde, un lindo viernes, pues de respirar, de descansar para nosotros, los que están dentro del ámbito pues escolar, a pesar de que todos los días aprendemos, todos los días conocemos pues algo, pero pues dedíquense este tiempo para ustedes, para compartir con su familia, para seguir amando su profesión y sobre todo pues amando y dándole el tiempo a las personas pues que nos están rodeando en este momento de cuarentena, que son nuestros pilares y nuestros motores para poder seguir siendo mejores seres humanos, mejores profesionales y sobre todo pues personas comprometidas a seguir aprendiendo día a día, como vieron ustedes en el video, ¿no, profes? Sigamos aprendiendo para poder enseñar de la mejor manera. Un abrazo para todos, pues bendiciones.